Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Vamos a ver, vean de que una compañera ayer, pues para aclarar, ¿no? Me preguntaba si la prueba iba a ser el 24, pero yo les mencionaba que el 24 era feriado. Yo no tomé en cuenta ese feriado. Entonces, pues esas actividades se corren para un día antes. Bueno, afortunadamente, pues vamos bien, ¿no? Porque hoy es martes 21 y nosotros estamos trabajando los temas del 23. Entonces, pues vamos bastante bien. Entonces, hoy 23 de junio, pues en teoría, ¿no? Hoy 21 de junio vamos a trabajar con el tema de el problema del área, sumas de Riemann y la integral definida. Tres temas que son pues pequeñitos y no son muy complicados en esta primera parte de la tarde. Entonces, pues vamos a ver. Aquí está. Nuestro tema del día. Entonces, hoy es, dijimos, 21 de junio del 2022. Trabajaremos con el tema entonces primero del problema del área. A ver, el problema del área. Miren, pues, el problema del área se llama así porque vamos a intentar encontrar expresiones para áreas. Pero, pues, ustedes me dirán, pues, eso ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí un rectángulo, ¿sabes? Supongamos que este es un rectángulo. Y vamos a usar nuestros cuadritos como unidades, ¿no? Por ejemplo, tiene 3 unidades de altura. Vamos a poner aquí 3 unidades de altura y tiene 2, 4, 5 unidades de base. ¿Quién me dice cuánto es el área? ¿Alguien? 15U. 15 unidades cuadradas. Excelente. 15 unidades cuadradas, ¿no? Porque, pues, si aquí fuera metros, pues, y aquí también metros, pues metros cuadrados, ¿no? Si aquí fuera pies, pues pies cuadrados, ¿verdad? Entonces, como no sabemos qué unidad es, pues por eso es que le ponemos unidades cuadradas, ¿no? 15 unidades cuadradas. Bien fácil, porque el área de un rectángulo, pues es base por altura. También tenemos, podemos, mejor dicho, calcular el área de triángulos. Por ejemplo, si miren en este triángulo, yo tengo 4 unidades de base y tenemos 4 unidades de alto. Entonces, ¿quién me dice cuánto es el área de este triángulo? 8 unidades 8 cuadradas. unidades cuadradas. Excelente. 8 unidades cuadradas. Porque el área de un triángulo pues es base multiplicado por la altura dividido entre 2. Y lo bueno de esta fórmula es que funciona independientemente de la forma que tenga el triángulo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo así, pues este triángulo, según más o menos, pues tiene 3 unidades de base y tiene 4 unidades de alto. La altura es esta unidad, esta de aquí, ¿no? Perpendicular siempre a la base. Entonces aquí, pues yo puedo decir que el área sería 3 por 4, 12, 6 unidades cuadradas. ¿Verdad? Esa es la ventaja de la fórmula de triángulo, que es base por altura independientemente de cómo esté ubicada su altura. La idea es de que la altura siempre debe ser perpendicular a la base para poderla tomar como altura y así poder utilizar la fórmula que comúnmente conocemos, ¿verdad? Eso está fácil. Incluso podemos determinar, supónganse, vamos a ver. Así sale, creo que no va a salir. Ah, sí sale. Supónganse que tengo esta figura. ¿Alguien sabe cómo se llama esta figura? Trapecio. Es un trapecio, muy bien. El trapecio generalmente se dice que tiene 2 bases. En este caso, pues miramos nuestros cuadritos, pues aquí tenemos 5 unidades y esto aquí tiene 3 unidades y de altura tiene 3 unidades. ¿Alguien sabe cómo es que se calcula el área de esto? Antes de que me digan cómo es el área, ¿cómo se calcula el área de esta expresión, de esta figura? La base 1 más la base 2. Todo eso multiplicado por la altura y dividido 2. Muy bien, ahí está, excelente. La idea, entonces, para esto, es que el área, la fórmula del área para un trapecio es un medio de la altura
multiplicado por la suma de las bases. Eso es la expresión que define el área para un trapecio. Entonces, en este caso, pues el área sería 1/2 de la altura. Pues la altura es 3 unidades. La base mayor serían 5 unidades. La base menor serían 3 unidades. Y 5 más 3 es 8. 8 por 3 es 24. Y 24 dividido 2, pues me da 12 unidades cuadradas. Y así podemos ir calculando de áreas para distintas figuras, porque ya existen fórmulas para poderlas calcular. Pero pues hay fórmulas que no son rectas, por así decirlo, sino son regiones que utilizan curvas para poder encerrar esa región. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el área de un círculo, entonces quiero calcular el área de un círculo. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, exactamente. Pi por el radio al cuadrado. Siendo el radio al cuadrado, pues el cuadrado de la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Pues supónganse que en este caso, vamos a suponer, este radio pues vale 3, ¿no? No, tal vez no. No, tal vez sí. Vamos a ver, 2, 4, 5, bueno, supongamos que sí. Supongamos que el radio es 3, entonces el área de esta expresión sería pi multiplicado por 3 al cuadrado, que pues el valor exacto sería 9 pi unidades cuadradas. Y si queremos aproximar, pues entonces ya ponemos 9, vamos a ver aquí para que salga. Ponemos aquí 9 pi en nuestra calculadora y aproximamos ese valor. Pues es 28.27 unidades cuadradas. Y así calculo el área, ¿verdad? Pues está fácil, ahí no hay mayor complicación. Tenemos fórmulas para calcular áreas. Pero llevémosla a otro nivel. Hagamos algo ahora. Supónganse que yo tengo aquí, vamos a ver, un plano cartesiano. Y que aquí tengo una recta. Como pasa por el origen, pues esta recta, vamos a llamarla f de x igual a ax, donde a es la pendiente. A es el valor de la pendiente de la inclinación. Y supónganse que yo quiero calcular el área, vean, quiero calcular el área de la región que se encierra en esta parte. Vamos a sombrearlo. Ahí está. Pues vemos que es un triángulo, ¿verdad? Supongamos que esta distancia de aquí, vean, tiene un valor específico. Por ejemplo, si me ocurre un valor C. ¿Cómo puedo saber cuánto mide de altura? ¿Alguien me dice cuál es el procedimiento que debo hacer para saber cuál es la altura de este rectángulo? Analizar en f de c. Exacto, tendríamos que evaluar la función en C. Entonces la altura sería f de C, o sea, A multiplicado por C. Y ahora sí, pues ya tengo cuánto mide de base y cuánto mide de altura. ¿Cómo podemos saber cuánta es esta área? ¿Alguien me dice? Sería f de c por c dividido 2. Muy bien. F de C, que sería A por C, multiplicado por C, dividido 2, ¿verdad? Y pues si simplificamos esta expresión, pues esto sería A por C cuadrado dividido 2. Vale. Ahí está el área, bien fácil, ¿no? Pues esto no está difícil. Calcular áreas debajo de una recta, pues está bastante sencillo.
Pero ahora la idea es, ¿qué pasa si yo no quiero calcularla desde el origen, sino quiero calcularla desde otro valor? Entonces, pues vamos a ver esto. Digo, voy a tratar de ampliar la idea lo más que se pueda hasta que lleguemos a algo que debamos analizar más profundamente. Supónganse que quiero calcular ahora el área en un espacio aquí, por ejemplo. Supónganse que este valor es B y este valor es C. La recta, pues sigue siendo la función f de x igual a por c. Perdón, a x, disculpen. Ahí está. ¿Alguien me puede decir qué forma tiene esta figura? ¿Alguien? No sé si estoy mal, pero Parece la mitad de un trapecio. Pues parece la mitad de un trapecio, como que le hubiéramos dado vuelta, ¿no? ¿Verdad? Ven de que tenemos esta figura que la podríamos acomodar así, ¿verdad? Que es la mitad de un trapecio, que al final pues también es un trapecio. Dijimos hace unos momentos que para calcular el área de un trapecio era 1/2 de la altura multiplicado por la base más grande más la base más pequeña. Si ustedes se dan cuenta, la base más pequeña sería esta distancia de aquí. La base más grande sería esta distancia de aquí. Y la altura sería esta distancia de aquí. Bueno, pues entonces intentemos determinar esos valores. Así como antes, ustedes me dijeron que para poder calcular la altura, pues yo tenía que evaluar en C. Pues ahora voy a hacer lo mismo, voy a evaluar en B, en la función. Por lo tanto, pues yo sé que al evaluar en la función, aquí me da A por B. Y al evaluar en la función aquí, tal vez vamos a cambiar esta B para no hacernos bolas. Vamos a ponerle E. Ahí está. Entonces así sería aquí A multiplicado por E, ¿verdad? Y esta altura, pues sería A multiplicado por C. Al evaluar en la función, ¿verdad? Si X vale C, pues es AC. Si X vale E, pues es A por E. Entonces, creo que ahora ya estamos en la habilidad de poder calcular el área. Bueno, más o menos, ¿no? Porque nos separa esa altura. ¿Cómo puedo saber cuánto mide aquí? ¿Alguien me dice? C menos C. Muy bien, excelente, qué pilas. Sería C menos E. Esa sería la distancia que hay aquí. Por lo tanto, el área de esa región estaría ahora como 1/2 de la altura, que es C menos E, multiplicado por B más B mayúscula, que es A por C, menos B minúscula, que es A por E. Si simplificamos un poquito esta expresión, pues el área sería 1/2. Si realizamos multiplicaciones aquí, vean que me quedaría C por AC, pues me quedaría AC cuadrado. C por AE me quedaría menos 1/2 de A por E por C. 1/2 por E por A por C. Aquí me quedaría menos 1/2. Vamos a ver, 1/2 de A por E por C. Ahí está. Y solo que hay un signo que era, aquí era más, miren. No sé por qué le puse menos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este es más. Vamos a ver. No. Vamos a ver. 1/2 por C, por AC, 1/2 de AC cuadrado. 1/2 de C por AE, entonces este es el positivo. Luego es este por este, entonces este es negativo. Y este por este, que también es negativo. Ahí está. Menos 1/2 de A por E cuadrado. Ahí está. Me había equivocado. Ustedes disculpen eso. Ahora noten que puedo cancelar estas expresiones, ¿no? Este es más y este es menos. Son las mismas cantidades. Entonces, pues pueden cancelarse. Y por lo tanto, el área me quedaría como 1/2 de A por C cuadrado menos 1/2 de A por E cuadrado. Bueno, ahí está el área. Y es fácil. ¿Verdad? Ahora, quiero que noten algo. No sé si ya lo notaron.
Bueno, ya es probable que sí, porque ustedes son bien pilas. Hay una relación entre el resultado que he obtenido aquí, por lo menos una de las expresiones aquí, es como que viéramos únicamente esta expresión, y una relación entre esta expresión, esta función que tenemos aquí. Hay una relación. ¿Y cómo vemos esa relación? Pues para eso miren lo siguiente. ¿Se recuerdan que en la última clase, vamos a regresar, estábamos trabajando el tema de antiderivadas? ¿Se recuerdan? Y aprendimos pues unas reglas que me permiten calcular la primitiva de una función, la antiderivada de la función. Bien, dijimos que para poder encontrar la antiderivada de una función, pues le tenía que sumar 1 al exponente, por ejemplo, cuando teníamos polinomios, ¿no? Y ese exponente dividía el coeficiente que teníamos. Entonces 12 dividido 4 y me generaba el nuevo coeficiente. Esa era la primitiva de una función. Entonces hagamos esta idea aquí para calcular la primitiva de esta función. ¿Cuál es la primitiva de esta función? ¿Quién me dice? AX al cuadrado dividido 2. Muy bien, excelente, ¿verdad? Porque sería A, que el coeficiente es de copia, aquí hay un 1, ese 1 pues se suma 1, entonces ahora sería x al cuadrado y ese es el nuevo denominador. Eso es lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Ahora, quiero que noten esta primitiva y esta expresión. ¿Qué pasa si la primitiva la evalúo en el punto en el que quiero calcular el área? Pues si yo evalúo la primitiva f de x igual a medios de c cuadrado, al evaluar en c, solo que aquí puse otra vez x y era c. Si evalúo f de c, vean esta similitud. Son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Bueno, aquí está pasando algo interesante entonces, porque pues por eso se llama el problema del área, ¿no? Porque prácticamente estamos viendo que si yo quiero resolver un problema que involucra el área que se encuentra debajo de una función, pues lo único que debería hacer es evaluar la primitiva en el valor en el que quiero calcular esa área, ¿verdad? Esa sería la idea. Pero, ¿funcionará para todos los casos? Pues probemos en esta idea de aquí. Yo el área que quería calcular aquí, vamos a sombrearla porque no la sombreé. Esta de por acá. No está. Ese es el área que quiero calcular. Bueno, miremos. Pues ya vimos que la primitiva de la función, si queremos aplicar la misma idea que acabamos de notar allá, la primitiva de esta función pues es exactamente igual, es decir, la expresión ax al cuadrado dividido 2. Pero, pues no dio. ¿Qué tendría que hacer para que sea igual? Pues miremos. Si yo evalúo, así como antes, hasta aquí, en el valor c, pues lo que estoy haciendo es encontrar el área de un triángulo. O sea, que si yo aquí simplemente evaluara en c, lo que estaría haciendo es encontrar el área de todo este triángulo, ¿verdad? Es decir, usando esta teoría que acabo de notar, esta hipótesis, por así decirlo, me quedaría que el área sería entonces f de c. Esta f de c me daría toda esta área, miren, toda esta área. Pero pues hay un área de más, esta no la quiero. Entonces, si yo evalúo la primitiva en E, pues estoy obteniendo esta área. Por lo tanto, para obtener el área que necesito, tendría que restar la primitiva en el valor E. Comprobemos a ver si es cierto. La primitiva es A por C cuadrado dividido 2 menos A por E cuadrado dividido 2. Vean, esta expresión resulta ser idéntica a esta de aquí, pero son idénticas. Entonces aquí, esta idea que estamos generando, pues me está diciendo que prácticamente para poder calcular el área debajo de una curva, lo único que tengo que hacer es encontrar la antiderivada y evaluarla en los puntos en los cuales yo quiero calcular el área, o entre los puntos en los que quiero calcular el área. Incluso si notara, este valor es 0, si yo evalúo la primitiva en 0, pues me da 0 y por lo tanto aquí le resté 0 y por eso es que solamente me quedó AC cuadrado medios. Pero extendamos la idea. Pues funcionó con rectas.
¿funcionará con cualquier tipo de curva o solo va a funcionar con rectas? Pues la verdad es que no sabemos. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacernos aquí una pregunta. ¿Funcionará en una parábola? Supónganse que tengo aquí, yo copié unas de mis figuritas por aquí, vamos a ver dónde las dejé. Aquí están. Miren. Supónganse que yo tengo esta parábola, ¿sí? Es la parábola f de x igual a x al cuadrado. Cuando x vale 1, pues y vale 1, ¿ven? Supónganse que yo quiero calcular el área que se encuentra debajo de esta parábola. Hablemos para cualquier valor. Supónganse en algún valor aquí. ¿Qué valor es ese? Pues no lo sé, llamémoslo C. Y quiero calcular entonces el área que se encuentra debajo de esta parábola. Desde 0 hasta C. Vamos a colorear y a colorear. Cuando estudiaba preprimaria hace miles de años, la profesora que me daba el curso me decía de que yo no tenía las posibilidades de colorear y que mejor no lo hiciera, que mi trabajo era muy sucio para colorear. Afortunadamente ya puedo hacer esto, miren, y entonces pues no se ve mal, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí tengo entonces la región que se encuentra debajo de la parábola f de x es igual a x al cuadrado. Y quiero calcular el área debajo de ella, desde el punto 0 hasta el punto C. Según la teoría, según la hipótesis, miren, esto va a ser una hipótesis. Según lo que estamos viendo, pues si yo le calculo la antiderivada, la evalúo en el punto en el que quiero calcularla, pues tendría el área. Esa sería una hipótesis, porque pues no estoy seguro si realmente funciona, ¿no? Vamos a poner aquí hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? El área debajo de la parábola es la antiderivada evaluada en C. Esa es la hipótesis. ¿Y por qué le digo hipótesis? Porque voy a probar si realmente funciona. A ver, miremos. Calculemos la primitiva de esta función. Ayúdenme. ¿Cómo se calcula la primitiva de esta función? X al cubo dividido 3. Muy bien, excelente. Qué pilas. X al cubo dividido 3. Ahí tengo la primitiva de la función. Entonces, la hipótesis... ¿Sí, dígame? En este caso, no tendríamos que agregarle lo de la constante. No, ahorita no estamos agregando la constante. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, creo que tal vez es importante que se los... Bueno, no, creo que no. Creo que no vale la pena todavía. La hipótesis, vea, es que estamos usando únicamente la primitiva en un punto, evaluada exactamente en un punto. Imagínense aquí. Si nosotros aquí le agregamos la constante como antes, pues pongan así, probémoslo de una vez. Creo que vale la pena que lo hagamos. Si evalúo aquí o agrego la constante aquí 6, ¿verdad? Entonces aquí sería, vamos a ver, al evaluar la función en f de c minúscula, aquí me quedaría más la constante, menos, y aquí me quedaría más la constante. Sí, ¿verdad? Entonces este menos por más da menos y se cancelarían las constantes. O sea que algo curioso de esto es que pues las constantes pueden estar ahí, pero al final se van a cancelar. ¿Me explico? O sea que aquí pues podríamos agregarla, ¿no? Agreguémosla. Esa es la primitiva. Así como ayer dijimos que hay que agregar una primitiva y William tiene razón, tiene una constante, hay que agregar una constante a la primitiva. Sigamos con nuestra hipótesis. El área debajo de la parábola es la antiderivada evaluada en C menos,
antiderivada evaluada en 0. ¿Y por qué estoy hablando de C y de 0? Porque al principio aquí únicamente quiero, les dije que quiero calcular el área entre 0 y C, ¿verdad? Y vean aquí, para calcular el área entre C y E, lo que tuve que hacer es evaluar F en C y F en E. A ver, pues miremos. Si esto funciona, si esto es cierto, entonces el área tendría que ser F evaluado en C menos F evaluado en 0. Ahí estamos. Hagamos esto entonces, por favor, si ustedes son tan amables de ayudarme con esto. ¿Cuánto sería la función evaluada en C, minúscula, por supuesto? ¿Cuánto daría? El cubo partido 3 más constante. Muy bien, C al cubo dividido 3 más esta constante. Ahí está. Esto sería evaluado en C. Menos ahora evaluado en 0. ¿Cuánto sería la función, la primitiva evaluada en 0? 0 más la constante. Exacto, 0 más la constante. Por lo tanto, el área, si simplificamos esto, miren, pues aquí quedaría C cubo minúsculo dividido 3 más C mayúscula menos 0 menos C mayúscula. ¿Qué pasa con las constantes? Pues se vuelven a ir, así como antes. Por lo tanto, el área, hipotéticamente, sería C tercios dividido 3. Ahí está. Ese es el área, hipotéticamente. ¿Y por qué les digo hipotéticamente? Porque estamos suponiendo que realmente es el área. ¿Cómo podríamos hacer para calcular el área verdaderamente? ¿Qué podría ser? Bueno, vamos a hacer algo, miren. Esa es la hipótesis, que el área representa eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para demostrar? Pues afortunadamente en el curso nosotros ya hemos aprendido algunas herramientas que me van a ser útiles para poder demostrar que eso es así o demostrar que eso no es así. Es decir, vamos a ver si funciona o no funciona. Miren, pues, supónganse entonces que yo quiero calcular esta área, ¿no? Eso es lo que quiero calcular. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar aproximar el área. Vamos a intentar aproximar el área. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo les digo que supongamos que esta área pues no es así parabólica, sino pues es cuadrada? Como todo buen ingeniero, dijera en un canal de YouTube de un matemático. Como todo buen ingeniero, aproximemos y supongamos que esto es rectangular. ¿Cuánto sería el área suponiendo que tenemos aquí un rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería esta altura? ¿Cuánto sería este valor de aquí? Miren. ¿Alguien me dice? F evaluada en C. Muy bien, ¿qué sería? C cuadrado, ¿verdad? Entonces esto me dirías, esto me diría C cuadrado y esto mide C. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuánto sería el área si suponemos que esto es un rectángulo? ¿Cuánto sería? C al cubo. Cubo, ¿verdad? Entonces voy a poner lo siguiente, miren. Voy a poner aquí un área sub 1, suponiendo que tenemos un rectángulo. Entonces aquí sería C cuadrado multiplicado por C. Y como ustedes muy bien me dijeron, pues el área sería C cubo. Ahí está. Pero pues ahí no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Porque realmente el área no es, la región no es un rectángulo, o sea, la región es parabólica. Vamos a ver si me deja hacer este pequeñito. Ahí está. Y... qué raro. Ahí está. Ahí quedó. Más o menos. Ahí está. Esa sería el área, ¿verdad? Estoy en teoría aproximando. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente no es el área.
Estoy exagerando el área porque realmente hay una región de más. Toda esta región que tengo aquí es una región en exceso. O sea que el área que he calculado aquí realmente es más grande al área real. Aquí me dio C cubo. Y aquí, mediante esta hipótesis, me dio C cubo tercios. Pues estamos bien, por lo menos C cubo, perdón, es más grande que C cubo tercios. O sea, posiblemente vamos bien. Bueno, hagamos ahora lo siguiente. Supongamos entonces que no vamos a meter un rectángulo, sino vamos a meter dos. Entonces, hagamos lo siguiente. Miren, voy a hacer esto. Voy a dibujar aquí una línea. Recuérdense que no estoy usando la escala, ¿verdad? Este realmente no es 1. Este valor vale C. Puede ser cualquier valor. Entonces, dividamos este intervalo en 2. Y voy a dibujar aquí dos rectángulos. Uno por acá. Ahí está, dos rectángulos. ¿Cómo podemos calcular esa área? Alguien que me ayude, por favor. Yo sé que ustedes son pilas. Sin miedo, lo peor que puede pasar es que se equivoque. ¿Cómo podemos saber esas áreas? ¿Alguien? Miren, pues, esto mide C, ¿no? ¿Qué figura es esta? ¿Un rectángulo? Bien. ¿Y esto? Otro rectángulo. Otro rectángulo. Entonces, el área sería sumar este rectángulo más este rectángulo, ¿verdad? Pero para calcular el área del rectángulo, pues necesito la base y necesito la altura. Entonces, para calcular esta altura, pues está fácil, porque ya dijimos que evalúo la función. Y eso me da, pues, C cuadrado. Yo sé que esta altura, pues, es C cuadrado. ¿Cómo puedo saber la altura de ese chiquitín? Ah, bueno, entonces ahí tengo problemas, ¿no? Porque, pues, si yo sé que de aquí para acá hay 6, entonces a la mitad, ¿cuánto hay? 3. Medios. Medios. Muy bien. Es decir, aquí hay C medios y aquí mide C medios. O sea que este valor es C medios. Para evaluar la altura, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar este valor en la función. Es decir, aquí me quedaría C medios al cuadrado. Sí, ¿verdad? Entonces ahora sí ya tengo las bases y la altura. El área sería, del primer rectángulo, sería base por altura. O sea, C medios multiplicado por C medios al cuadrado. Más la base del otro rectángulo, que también es C medios, multiplicado por la altura de este rectángulo, que es C cuadrado. Hagámoslo así, C cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces, pues aproximemos este valor. El área sería C al cubo dividido 8 más C al cubo dividido 2. Y veamos cuánto es esto. 1/8 más, uy, no, si no, más 1/2. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿qué pasó aquí? 1/2, ahora sí. Me da 5/8. Ahí está. Ese sería, entonces le voy a poner área sub 2. Noten, por favor, que ahora tengo 5/8. ¿Será una buena aproximación o será una mala aproximación? ¿Qué dicen ustedes? Usando dos rectángulos. Porque el anterior sí, pero todavía muy lejos. Exacto, muy bien. Así como dijo William, está genial. Estamos por lo menos más cerca de antes, pero igual esta región sigue siendo en exceso. Bueno, hagámoslo aún más mejor, dijera alguien. Hagámoslo aún mejor. Vamos a dividir la región ahora no en 2, sino dividámosla en 4.
Bueno, entonces la voy a dividir en 4. Vamos a ver. Aquí estaría la mitad. Y por aquí estaría la otra mitad. Vamos a ver. Más o menos. Muy más o menos por aquí. Y creo que más o menos por aquí. Más o menos. Ahí está. Supónganse que esos rectángulos pues son iguales. Parece que me salió más grande esta, ¿no? Me da la sensación de que este sale más grande. Pero supónganse que están iguales. ¿Cómo calculo esta área? ¿Qué me dicen? ¿Qué debo hacer? ¿Ya vieron cómo hice aquí para calcularla cuando hay 2? ¿Qué debo hacer para calcular aquí cuando hay 4? Sumando los rectángulos. Eso muy bien, sumar el área de los rectángulos. Entonces, como son 4 rectángulos, debo sumar 4 áreas. Ayúdenme entonces. ¿Cómo puedo saber cuánto es la base de cada rectángulo? C dividido 4. Bien. Exacto, porque es el intervalo dividido entre 4. Entonces aquí voy a poner C cuartos, C cuartos, C cuartos, y aquí mide C cuartos. Entonces noten algo importante. De aquí para acá hay una medida de C cuartos. De aquí para acá había una medida total de 2 veces C cuartos. Sí, ¿verdad? De aquí hasta acá había una medida total de 3 C cuartos. Y de aquí para acá habría una medida total de 4 C cuartos. Ahí está. Sí, ¿verdad? Porque pues 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. ¿Cómo puedo saber cuánto es la altura de este rectángulo chiquitito? ¿Alguien? Al cuadrado. ¿Cuánto? Al cuadrado. O sea, C cuartos al cuadrado. Muy bien. ¿Hablándole? C cuartos al cuadrado. ¿Y por qué C cuartos al cuadrado? Porque la función, recuérdense, es la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, para poder saber dónde está la función, lo único que tengo que hacer es elevar la función en el valor en el que anda. Para saber esta altura, pues tengo que evaluar la función aquí, o sea, en 2 C cuartos. Por lo tanto, aquí me quedaría, vamos a poner aquí, 2 C cuartos al cuadrado. No lo voy a simplificar por algo que me va a servir. Para poder saber cuánto es esta altura, pues lo voy a evaluar en 3 C cuartos. Todo esto al cuadrado. Y finalmente, para saber esta altura, pues evalúo en C, o lo que es lo mismo, 4 C cuartos al cuadrado. Ahí está. Entonces el área, que no la vamos a poner por acá arriba, sino la voy a poner por aquí abajo. El área, vamos a poner el área usando 4 rectángulos. Sería el área del primer rectángulo, que es base multiplicado por altura. Entonces aquí sería, vean, C cuartos multiplicado por C cuartos al cuadrado. Más el siguiente, la base mide también C cuartos. C cuartos multiplicado por la altura, que es 2 C cuartos al cuadrado. Y la tercera, pues C cuartos multiplicado por 3 C cuartos al cuadrado. Y el cuarto, C cuartos multiplicado por 4 C cuartos al cuadrado. Ahí está. Esto me daría, miren, la aproximación del área usando 4 rectángulos. Pues veamos cuánto da. Aquí me quedaría 1/4 por, voy a omitir los valores de C, por 1/4 al cuadrado. No, 1/2, es 1/4.
Un cuarto, ahí está. Más un cuarto multiplicado por 2 cuartos al cuadrado, más un cuarto multiplicado por 3 cuartos al cuadrado, más un cuarto multiplicado por 4 cuartos al cuadrado. Si no he ingresado mal algún dato, pues entonces mi respuesta sería 15/32 de C al cubo. Ahí está. ¿Aproximadamente cuánto es? Pues estamos hablando de 0.468. Otra vez les hago la pregunta. ¿Será que ya es suficiente esto para mostrar que realmente este valor es 1/3 de C al cubo? ¿O todavía no? Yo digo que no. ¿Por qué digo yo que eso? Todavía no sobra una parte ahí de cada Exacto. rectángulo. Vean que tenemos ahí esos rectángulos de exceso. O sea, no, esos no funcionan allí. O sea, me están generando mucho error, realmente. Tal vez esto sí va a llegar a 1/3, tal vez, o tal vez no. O sea, eso es lo que quiero demostrar. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero voy a meter 8 rectángulos. A ver, vamos a hacer el análisis un poco más rápido. ¿Qué cambiaría si en vez de 4 rectángulos meto 8? ¿Qué cambiaría? ¿Qué me dicen? El resultado se aproxima más. Se aproxima más, exacto. Sería un poco más, sería más mejor. Sería un resultado mejor porque ya tendría ahora, pues, menor error, ¿no? Vean, cada rectángulo aquí se está disminuyendo el error. Aquí, en vez de poner un rectángulo, yo coloco 2. ¿Vean? Entonces ahora esto que había sumado de más ya no va a estar al reemplazar este rectángulo por 2 y cada rectángulo por 2 me va reduciendo el área. Muy bien. En los cálculos, ¿qué cambiaría? ¿Cuánto sería la base de cada rectángulo? Si usáramos 8 rectángulos. C octavo. Muy bien. C octavo. Exacto. El área usando 8 rectángulos, entonces sería C octavos. ¿Cuántos rectángulos tendría que sumar? 8. 8. Pues entonces aquí sería la base del primer rectángulo, C octavos. Multiplicado por lo que vale. Más la base del segundo rectángulo, multiplicado por su altura. Más la base del tercer rectángulo, multiplicado por su altura. Y así sucesivamente 8 veces, ¿no? Voy a copiar esto. Vamos a hacer trampa aquí para que quepa todo. Uy. Ahí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos. Entonces imagínense, si aquí estuviera el primer rectángulo, yo no lo vamos a hacer porque nos va a llevar tiempo. Entonces, para calcular la altura, ¿qué debería hacer? ¿Qué me dicen? Evaluarse octavos. Muy bien, evaluarse octavos. O sea, la altura sería de octavos al cuadrado. Si quieres saber la altura, ¿cuánto hay en el segundo rectángulo? ¿Qué valor debo evaluar? 2 veces C 12 octavos. 2 octavos. octavos. Muy bien, ¿qué pilas son ustedes? Ya vieron. 2 octavos. ¿Y para el tercer rectángulo, entonces? 3 octavos. 13 octavos. Muy bien. Y así nos vamos a ir. Miren. Entonces, este análisis que hice, pues me está sirviendo para simplificarme las cosas y poder deducir cómo sería esta secuencia. Ahí está, miren. Eso me daría un área. Y podemos meterlo a la calculadora, pero creo que nos llevaría tiempo. Entonces, pues miremos.
Intentemos hacerlo más simple. Intentemos simplificar esta expresión. Noten, por favor, que esta expresión tiene un factor común. Si ustedes notan, se dan cuenta, hay un factor común, ¿verdad? Todos tienen C octavos. Entonces el área, usando 8 rectángulos, sería C octavos. ¿Qué quedaría dentro? Pues miren, si ustedes también son observadores, pues se darán cuenta que aquí va a quedar C cuadrado dividido 8 cuadrado. Sí, ¿verdad? Más, y aquí va a quedar 2 al cuadrado por C al cuadrado dividido 8 al cuadrado. Y en el siguiente, 3 al cuadrado por C al cuadrado dividido 8 al cuadrado. Más 4 cuadrado, C cuadrado dividido 8 al cuadrado. Más 5 al cuadrado por C cuadrado dividido 8 al cuadrado. Más 6 al cuadrado por C cuadrado dividido 8 al cuadrado. Más 7 al cuadrado por C al cuadrado dividido 8 al cuadrado. Más 8 al cuadrado por C cuadrado dividido 8 al cuadrado. Y ahora, por favor, ayúdenme ustedes con esta expresión. ¿Hay algún factor común en esta expresión? División entre 8 Exacto. y el C. Y el C. Entonces el área, vean, el área para 8 rectángulos sería C octavos, que vamos a dejarlo ahí porque representa la base, multiplicado por el nuevo factor común, que como ustedes me dijeron es C al cuadrado, dividido 8 al cuadrado. ¿Y qué quedó dentro? ¿Qué es no común? Pues aquí va a quedar 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y ahí tengo entonces una forma más simple de poder escribir esa área. Probemos a ver cuánto nos da nuestra calculadora. Creo que es más fácil. Voy a escribir aquí 1 octavo por 1 octavo al cuadrado por 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y ahí está, creo que todo salió bien. Evalúo y vean que el área me da ahora aproximadamente 0.3984. Ahí está. Eso es para 8 rectángulos. Ayúdenme ustedes con la intuición. ¿Cómo podría encontrar una expresión que me diga que quiero usar 16 rectángulos? ¿Cómo quedaría? Sea la 16avo C 16avos, muy bien. por sea la Al cuadrado. Digo, 16 al cuadrado al cuadrado. Excelente. multiplicado por 1 más 2 al cuadrado Ajá, más Más 3 al los cuadrado, 16. así sucesivamente Ya, hasta sí. 16. Excelente. Entonces, más 15 cuadrado más 16 al cuadrado. Ahí está. Miren qué fácil. Ya no tuve que dibujar. Ya con nuestra inducción hemos visto pues que prácticamente esta es la fórmula para calcularlo. Bueno, entonces aquí voy a poner 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 16 al cuadrado. Si todo lo hice bien, voy a ver este resultado. Lo voy a dividir entre 16 al cuadrado. Y lo voy a dividir entre otro 16, ¿sí? Primero lo dividí entre 16 al cuadrado y ahora lo divido entre 16. Y me queda que aproximadamente sería 0.3652 por C al cubo. ¿Y qué pasaría si quisiera usar 32? ¿Se puede? Pues también se puede. Uy, no, no es cierto. 32 por C cuadrado dividido 32 al cuadrado por 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más punto, 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 más 31 al cuadrado más 32 al cuadrado. Y con eso podríamos aproximar. Y luego hacerlo con 64 y luego con 128. Pero imagínense eso, ponerse a sumar 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y ahí hasta el 256, hasta el 502, hasta el 1028, creo que nos llevaría tiempo.
Bueno, afortunadamente la matemática tiene una herramienta para todo. Para todo. Bueno, casi para todo. Para la mayoría de las cosas que nos van a servir en ingeniería, pues tiene una herramienta. Y aparecen entonces unas fórmulas que nos dicen cómo simplificar una suma. Y la vamos a hacer aquí un corte, porque vamos a hacer un corte comercial para mostrarles cómo funcionan las simplificaciones de sumas. Entonces, hacemos un corte en lo que estábamos viendo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si podría regresar a la gráfica, a esa gráfica, en la gráfica, no Sí, claro. parte analítica. Ajá. Yo había visto unos problemas que era el área debajo de una curva, pero lo calculaban con límites y lo seccionaban. Exacto. A eso vamos ahorita. Usted se me adelantó un poquito. A eso vamos ahorita. Ah, bueno. Pero sí se podría hacer así también, ¿verdad? Sí, se va a hacer así. De hecho, vamos a hacerlo así ahorita de una vez. Muchas gracias. Ah, bueno. Muy amable. A ver, pues, la simplificación de sumas. Miren, pues. Cuando nosotros tengamos que sumar, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, por ejemplo, más 9 y más 10, es decir, la suma de los primeros 10 dígitos, esto tiene una forma simple de poderse escribir. ¿Cómo se escribe esto más fácil? Pues hacemos uso de una notación que se llama notación sigma. Y se llama notación sigma porque usamos una letra que se llama sigma. Esta letra que está aquí se llama sigma, y la letra sigma mayúscula. Y en matemática, pues representa una suma. Como yo tengo que sumar aquí unos números, pues entonces este símbolo me dice que lo que voy a expresar lo voy a sumar. Aquí abajo va un índice que me indica en qué número voy a empezar a sumar. Bueno, aquí, ayúdenme ustedes. ¿Con qué número empecé? Con una. ¿Verdad? Acá arriba voy a poner en qué número voy a terminar. ¿En qué número terminé? 10. Muy bien. Entonces aquí arriba pongo 10. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que voy a sumar desde el 1 hasta el 10. ¿Verdad? Esto es lo que me está haciendo aquí. Voy a sumar desde el 1 hasta el 10. Y aquí debo encontrar una expresión de lo que voy a sumar. Y generalmente, si son los enteros, se pone i. Entonces, esta notación me está diciendo, voy a sumar todos los valores i desde el 1 hasta el 10. Entonces, lo que esta suma representa, bueno, i. Primero reemplazo por el primer número. Entonces, 1 más. Eso me dice la sigma. Sume, agregue. Pasa el siguiente entero. ¿Cuál es el siguiente entero? 2. Como aquí i va a tomar el valor de 2, pues 2. Más 3 y así sucesivamente. Entonces, la simplificación de esta suma es la expresión esta de aquí. Por ejemplo, otra más. Supónganse que yo quisiera sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20. ¿Cómo represento eso como una notación sigma? Pues pongo la sumatoria y aquí voy a intentar escribir una expresión que me represente las cantidades que voy a sumar. Y aquí le voy a poner 2i. ¿Por qué 2i? Porque miren, pues, si i vale 1, empezamos. Cuando i vale 1, 1 por 2 me da 2. Cuando i valga 2, 2 por 2 me da 4. Cuando i valga 3, 2 por 3 me da 6. Y así voy a sumar. ¿Hasta qué número voy a reemplazar? ¿Hasta 20 o hasta 10? ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien. Hasta 10, ¿verdad? Entonces, vean, esta notación sigma me ayuda a poder reducir sumas. Si yo quiero sumar los primeros cuadrados, por ejemplo, 1 al cuadrado
más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, por ejemplo. Esta notación esta suma, perdón, en notación sigma, se podría expresar como i elevado al cuadrado, desde i igual a 1 hasta 5. Así, ¿qué significa? Pues que cuando reemplace aquí por 1, me va a quedar 1 cuadrado, más el siguiente, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Esta notación, entonces, se llama notación sigma. La van a utilizar mucho, en intermedia 1 les va a aparecer mucho. Entonces, pues hay que familiarizarse con esto, ¿no? No quiero que vayan, cuando lleguen a intermedia 1, van a decir, ¿vieron notación sigma? Les va a preguntar el profesor allá. No lo vimos, van a decir ustedes. No, eso no lo vimos, el ingeniero se lo saltó. No van a decir así, ¿no? Porque qué pecado. Porque por lo menos pues, se los mostré, ¿verdad? Bueno. Resulta que estas notaciones sigma se pueden reducir a una fórmula aún. Imagínense eso, se pueden reducir a una fórmula. Esta notación sigma, vean, ya dijimos que me representa la suma de los primeros 10 dígitos y aquí va 10. Pero si le ponemos n aquí arriba, pues estoy sumando 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8 y así sucesivamente hasta un n valor. ¿Y cuál es ese n valor? Pues el número que querramos. 10, 1000, 100, lo que sea. Si yo tengo que sumar los primeros n cuadrados, ¿verdad? Por eso es que le pusimos n. Yo aquí estaría, esta representación me está diciendo que estoy sumando los primeros 5 dígitos al cuadrado. Aquí estoy sumando los primeros n dígitos al cubo. Pero cada una de esas expresiones tiene una fórmula para hacerlo más fácil. Resulta que para sumar los primeros n dígitos, pues es simplemente n por n más 1 dividido 2. Entonces, según esto de allí, en vez de poner en la calculadora 1 más 2 más 3 más 4, yo puedo escribir aquí n por n más 1 dividido 2. Como n es el número que está aquí arriba, para mi caso particular, aquí me quedaría 10 por 10 más 1 dividido 2. 10 más 1 es 11, ¿verdad? 11 por 10 es 110. Dividido 2 me da 55, creo yo, si no estoy equivocado. Y ahora, pues hagámoslo de modo largo. Sumemos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. Y veamos cuánto me da. Me da 55. Sorpresivamente me da 55. O sea que puedo reemplazar esa suma por esta fórmula. ¿Y qué pasa si quiero sumar los primeros al cuadrado? Pues uso esta fórmula, miren. N por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Probémosla a ver si es cierto. N por n más 1 por 2n más 1. Uy. Dividido 2. Ahí está. Sí, ¿verdad? N por n más 1 por 2. Sí. Ah, era 6. Sí, muchas gracias. Ahí está. Probemos. Si quiero sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, esto me da 55. Qué raro, ¿no? Qué curioso. Y si quiero usar la fórmula, pues aquí sería 5 por 5 más 1 por 2 por n serían 10 más 1. Uy. Y todo esto dividido entre 6. Y me da 55. Ah, qué buena fórmula, ¿no? O sea que aquí, miren, en lugar de haberme puesto a sumar 1 cuadrado más 2 al cuadrado más así sucesivamente, pude haberlo hecho más simple. Pude haber escrito, como estoy sumando hasta el 16, entonces n, que es 16, por 16 más 1, por 16 por 2 más 1, todo esto dividido entre 6, y me da 1496. Si divido esto entre 16 al cubo, que era lo que tenía que hacer, llego exactamente a la misma expresión, 0.3652. Creo que la pregunta está de más, pero ¿qué es más fácil? ¿Ponerme a sumar esas expresiones a lo macho? ¿O mejor reemplazarlas por una fórmula? ¿Qué dicen ustedes? Usar la fórmula. Esta es la fórmula, ¿verdad? La pregunta está de más. Entonces, esto es a lo que se le conoce como notación sigma. Y me permite a mí simplificar expresiones. No hay fórmulas para todas las sumas que nosotros podamos realizar. Solamente para algunas. Fin del comercial. Bueno, ya conocimos la notación sigma entonces. Entonces, supónganse que yo quiero calcular el área debajo de esa parábola que aún no hemos encontrado usando 32 rectángulos. Volvamos a donde estábamos entonces.
De acuerdo a la notación sigma, el área, usando 32 rectángulos, se podría escribir como C al cubo dividido 32 al cubo, multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1, aquí hasta 32 de i cuadrado. Vean, esta expresión es una sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria. Para calcular el área yo tengo que calcular una suma. Muy bien. Pero ya vi que para calcular esa suma, pues fácilmente, pues reemplazo por la fórmula. Esto se representa como n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Entonces, para mi caso particular, aquí me quedaría c al cubo dividido 32 al cubo, multiplicado por 32 por 32 más 1 por 2n más 1, decía la fórmula, por 64 más 1. Entonces, todo esto dividido entre 6. Aproximemos. Vemos cuánto me da. 32 por 32 más 1. No sé si se escribe. 32 más 1 multiplicado por 64 más 1. Y todo esto dividido entre 6. Y dividido entre 32 al cubo. Y esto me da 0.3491. Ahí está. Vean que usando 32 rectángulos, ya el área es muy parecida a un tercio, ¿no? Porque un tercio, recordemos que es 0.33. No sé qué es nuestra hipótesis, está por acá. Esto es más o menos 0.3333 de c al cubo. Y aquí, pues, ya me dio 0.3491. ¿Creen ustedes que si uso 64 rectángulos voy a mejorar esa aproximación? Sí. Probemos. Miremos, aquí sería c cubo, 64 al cubo, de la sumatoria, desde i igual a 1, i igual a 1, hasta 64 de los primeros 64 números al cuadrado. Si reemplazo esto por la fórmula que ya tengo aquí, me quedaría c al cubo dividido 64 al cubo por 64 por 64 más 1 por 128 más 1, ¿verdad? Porque 64 por 2 dividido 6. Miremos cuánto me da ahora. Aproximémoslo. En lugar de ponerme 1 cuadrado más 2 cuadrados más 3 cuadrados y así, ¿verdad? Más fácil creo yo esa expresión. Vamos a ver, me quedaría aquí 64. Pero vamos, quiero que lo vean después. 1 partido 64 elevado al cubo. Multiplicado por una fracción que sería 64 por 64 más 1 por 128 más 1, todo dividido entre 6. Y me da 0.34, 0.3412 C cubo. A pesar de que dupliqué, realmente pues no mejoré mucho, ¿no? ¿Qué pasaría si meto 128 rectángulos? ¿Qué pasaría si meto 256 rectángulos? ¿Qué pasaría si metemos 512 y nos vamos a seguir duplicando? 2028, 2056, 4000, ¿qué sería? 4112 creo que es, algo así. Podríamos ponernos a sumar y agregar y agregar y agregar límites, pero valores, hasta que nosotros tengamos un valor límite, ¿no? Un tope, posiblemente hasta un 0.33. Pero nosotros matemáticamente ya podemos hacer eso, porque nosotros lo que queremos hacer es que este número de rectángulos sea tan grande como sea posible. Yo en matemática, aquí en Matemática Básica 2, yo les mostré hace algunos días cómo podríamos expresar que algo era muy, muy grande. ¿Cómo dijimos que se escribía algo muy, muy grande? Con la idea de infinito. Muy bien, con la idea del infinito. Si yo quiero que los rectángulos sean infinitos, es decir, sean un número tan grande como sea posible, pues entonces voy a hacer lo siguiente. Miren, pues, voy a escribir que el área sería el límite cuando n tiende al infinito de la expresión c al cubo dividido n al cubo por la sumatoria de
y igual a 1 hasta n de la expresión y cuadrado. Vean esta intensidad. En esta expresión tan intensa, ¿no? Qué grueso. Tengo aquí una expresión que representa una suma hasta n. ¿Qué valor va a ser n? N va a tender al infinito. Esta expresión que yo tengo aquí, miren, esta expresión que yo tengo aquí se conoce como suma infinita. Esa de allí es una suma infinita, porque al decir que n tiende al infinito, estamos sumando prácticamente infinitos rectángulos. Bueno, tenemos ahí un límite infinito, entonces tenemos que evaluar un límite infinito, y ustedes ya saben evaluar esos límites. Hagamos un comercial y vamos a regresar a ver cuando aprendemos eso de los límites infinitos. Vamos a ver. No, límites en el infinito, ustedes, perdón, lo que acabo de decir. Vamos a ver dónde aprendimos límites en el infinito. Continuidad, definición precisa. Ahí está. Límites en el infinito. Miren, el 7 de junio. Dijimos que estamos hablando de que cuando x tiende al infinito, estamos hablando de que x es un número muy, muy grande. O sea, en este caso queremos meter muchos rectángulos. Y caímos a una conclusión. El límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido x es 0. Nos vamos a aprovechar de este teorema para poder simplificar la expresión que tengo por allá. Entonces, como decía el compañero, pues nosotros queremos usar, decía él, límites. Pues aquí ya hemos metido límites. Esta es una suma infinita. Bueno, pues, entonces, calculemos esa suma infinita usando límites, porque ustedes ya son expertos en límites. Bueno, ¿y cómo voy a hacer para evaluar ese límite, dirán ustedes? Pues voy a hacer esto. El límite cuando n tiende al infinito de la expresión c al cubo dividido n al cubo. Y voy a reemplazar esto por su fórmula. Y su fórmula era n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto dividido entre 6. Ahí está, miren. Tengo que evaluar ese límite. Si yo quiero evaluar ese límite, pues si simplifico, vean que como estoy analizando n, esta c al cubo puede salir de la integral. Incluso este 6 puede salir de la integral. Entonces, del límite. Aquí me quedaría c al cubo dividido 6 por el límite cuando n tiende al infinito de, ¿qué me quedó? Me va a quedar n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto dividido entre n al cubo. Sí, n cubo. Muy bien, vamos a analizar ese límite. Ustedes son pilas para analizar límites. Yo sé que pueden. ¿Qué vamos a hacer? Miren, pues como aquí tenemos 3 factores en el numerador, y aquí también 3, ¿no? Solo que están juntos, ¿no? N cubo. Voy a separar esos factores. Pues, entonces voy a escribir aquí que de momento el área me va quedando como el límite, c al cubo dividido 6 por el límite cuando n tiende al infinito de. Voy a ponerlo así, miren. N dividido n, n más 1 dividido n y 2n más 1 dividido n. Así las 3 n's del denominador, pues cada quien tiene su propio denominador. N dividido n por n más 1 dividido n por 2n más 1 dividido n. Vean que es la misma expresión. N por n realmente es n al cubo. Bueno, sigamos porque para calcular ese límite me va a permitir obtener el área. Esto sería entonces igual a c al cubo dividido 6. Noten que esta primera expresión se hace 1, ¿no? N dividido n pues es 1. Entonces, afortunadamente ya se fue la primera expresión. Límite cuando n tiende al infinito. Ahora, puedo separar el denominador en estas expresiones. Y escribir ahora aquí n dividido n más 1 dividido n por 2n dividido n. Miren. El cubo dividido 6. Opa. ¿Me escuchan, chicos? Ya se me escucha mucho. Sí, que Se cortó un ratito, pero ahí está. Sí, es verdad. Ahorita me avisó de que se me había ido el internet, creo yo. Disculpen ustedes. No sé si vieron todo o hay algo que quieran que repita.
Ok, vamos. Ahí va ¿Vamos bien. creo? Sí, sí, muchas gracias. A ver, pues, C cubo dividido 6 por el límite cuando n tiende al infinito de. Entonces, miren, n dividido n es 1. Entonces, aquí me quedó 1 más 1 dividido n por 2n dividido n es 2. Y 1 dividido n, pues es 1 dividido n. Y aquí vamos a evaluar el límite. El área va a ser igual a c al cubo dividido 6. Y vamos a ver cuánto me queda el límite. El límite cuando n tiene infinito de 1, ¿cuánto será? ¿Qué me dicen cuánto es este límite? 1. 1. Muy bien. Entonces, guardamos aquí y ponemos 1 más. ¿Cuánto es este límite? El límite cuando n tiene el infinito de 1 dividido n. ¿Cuánto dijimos que era? 0. Muy bien. 0. Siguiente límite. El límite cuando n tiende al infinito de 2. ¿Cuánto será? 2. 2. Muy bien. Y el límite, otra vez miren, cuando n tiende al infinito de 1 partido n, pues ya dijeron que es 0. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 más 0. 1 más 0 es 1. Y 2 más 0 es 2. Y 2 por 1 es 2. Entonces aquí me queda 2 del cubo dividido 6. Esta expresión simplificada, 2/6, realmente me da 1/3 de c al cubo. Después de todo este relajo que acabo de hacer, miren, he concluido, mediante la ayuda de límites en el infinito, que el área realmente es 1/3 de c al cubo. Y esta hipótesis que yo tenía aquí, que era una hipótesis que realmente el área debajo de una curva se representa como una antiderivada, ya no es más una hipótesis, sino es una verdad. Entonces concluimos aquí en esto, después de todo esto, miren, que nuestro problema del área está resuelto. Y vamos a poner aquí. El área debajo sería lo correcto. El área debajo de la gráfica de una función f de x en el intervalo a, b es área es igual a la primitiva de la función evaluada en b menos la primitiva de la función evaluada en a. Miren, si yo quiero calcular el área en un intervalo entre a y b, para poderla calcular, el área sería f de b menos f de a, es decir, primero el límite más el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Estamos? Esta expresión entonces me permite calcular el área. No es más una hipótesis, ya es una verdad porque se la he calculado mediante límites. Y ustedes pueden hacer mediante cualquier expresión que les va a estar exactamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Se comprende entonces cómo calcular el área debajo de la gráfica de una función f de x en un intervalo a b? ¿Alguna pregunta? Todo lo que les acabo de dar fue para mostrarles que realmente el área es una antiderivada. Muy bien. Llegó un momento importante en el curso. Acabamos de ver que para calcular el área de una función, lo que yo tengo que hacer es evaluar el límite cuando n tiende al infinito de una sumatoria. Generalmente, si lo quiero generalizar, es el límite de una función f de x sub i multiplicado por delta x sub i. Este delta x sub i, pues me representa como que la base del rectángulo, ¿ven? Esa es la base, miren.
para escribirlo de manera general, ¿sí? Este delta X sub I. Y esto lo tengo que evaluar en la función. Y si así lo hice, ¿verdad? ¿Se recordarán? Evalúo C cuartos, evalúo 12 cuartos, evalúo 13 cuartos y así sucesivamente. Tengo que hacerlo desde un I igual a 1 hasta un enésimo valor, hasta un enésimo rectángulo. En general, miren, a esta expresión de aquí, que también es una suma infinita, se le conoce como suma de Riemann. Suma de Riemann. No voy a entrar en muchos detalles sobre la suma de Riemann, porque desde mi punto de vista, pues creo que es una estrategia engorrosa para poder aplicarla en algo que no nos va a ser muy útil. Entonces, probablemente, pues ojalá que no sea así, ¿verdad? Ojalá que no pierdan y que todos los que estén aquí ahorita en la clase por atención, pues puedan ganar. Ojalá que así sea. Pero si hay personas que pues tristemente vayan a perder y cuando lleguen a otro curso, pues probablemente algún profesor pues sí se va a hablar mucho en suma de Riemann y les va a pedir que demuestren sumas de Riemann y toda la cosa. Yo no me voy a meter a eso. Solo quiero mostrarles que esta expresión de aquí es algo que se le conoce como una suma de Riemann. Es decir, una suma de Riemann es una suma infinita que me permite calcular el área debajo de una curva. ¿Estamos? Ahora, acabamos de ver que para calcular el área de una curva, pues puedo usar el límite o usar la hipótesis o la teoría que acabo de mostrar. Que el área pues realmente es la primitiva. Entonces, dado de que las primitivas se están presentando como la sumatoria infinita para calcular el área debajo de una curva, entonces pues vamos a renombrar esta suma como una nueva operación. A esta nueva operación la vamos a llamar integral. La integral, recuérdense que integrar, cuando ustedes le dicen a un grupo, intégrense, por favor, intégrense al grupo. ¿Qué le dicen? Únase al grupo, ¿no? Súmese al grupo. Por eso se le llama integral, porque realmente la palabra integral proviene de una unión, de una suma. Por eso se llama integral. Esta expresión, dado de que es una suma infinita, pues le vamos a dar un nombre. Una integral. La integral de una función geométricamente me describe el área que se encuentra debajo de una curva. Lo vamos a escribir. Eso es la integral. La integral, si les preguntan a ustedes, ¿qué es una integral? Pues una integral lo que es el área debajo de una curva. Y alguien va a decir, no, no es cierto, porque la integral no solamente es calcular áreas. No, tiene razón. La idea geométrica del nacimiento de una integral es calcular el área debajo de una curva. Pero su definición matemática es que la integral es una suma infinita. Pero eso es desde el punto de vista matemático. Entonces les voy a escribir aquí la otra definición. Matemáticamente, una suma de elementos infinitesimales. Ahí está, una nueva palabra. Infinitesimal. Un elemento infinitesimal es un elemento tan infinitamente pequeño como ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué infinito? Porque miren pues. Aquí habíamos dicho que metíamos 4 rectángulos. Si nosotros metemos 8 rectángulos, los rectángulos son más pequeños. Si metemos 16, los rectángulos son aún más pequeños. Si metemos 64, 128, 256, o metemos un número infinito de rectángulos, entonces esos rectángulos cada vez van a ser más pequeños y van a ser tan pequeños como ustedes se pueden imaginar.
Por eso es que lo que estoy sumando aquí, en esta expresión, son elementos infinitesimales. Elementos tan pequeños como ustedes se puedan imaginar. Y a eso se le llama un elemento infinitesimal. Entonces, la integral tiene dos definiciones. Uno geométrico, que nos describe el área debajo de una curva, y uno matemático, que nos representa una suma de elementos infinitesimales. ¿Me explico qué es una integral entonces de momento? ¿Algo que quieran que repita de esta definición que les acabo de dar? Sí se entiende, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, la integral es una operación, dijimos, es una operación de funciones y la vamos a representar mediante una expresión. La integral de una función, ¿sí? Si nosotros tenemos la función, sí, no, bueno, hacerlo así. Si f de x es una función definida en un intervalo vamos a poner aquí el intervalo AB, entonces la integral de f de x, que se representa mediante esta expresión, miren, una especie de S muy alargada, ¿sí? De la función f de x, vean que esto es un símbolo. Todo esto es un mismo símbolo, por favor. No debemos omitir esta parte. Si ustedes omiten esta parte, pues es como que estuvieran escribiendo raíz de 8. Así, miren, le falta algo, ¿no? Realmente es así, ¿verdad? O por lo menos es así. Uy, no. Entonces les ponen así. ¿Qué hace aquí, no? Es parte, este de X y esta S alargada, pues son parte de un símbolo. Les voy a mostrar en el libro para que ustedes pues, vean cuál es el símbolo correcto, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí un símbolo. Integral le aparecían, pero tienen otras cosas que no quiero mostrarles. Vamos a regresar un poquito. Aquí está, miren. Este símbolo es aquí que quiero que vean. Vamos a recortarlo. Porque a mí no me sale bien, o sea, más o menos intento representar lo que es, ¿no? Este es el símbolo que representa una integral. Ya ustedes van a decidir y van a tener su propio símbolo para poderlo utilizar. Este es el símbolo. Yo lo hago así. Algunos hacen así. Pero cada quien tiene su propio estilo. Ustedes van a tener su propio estilo para escribir la integral. Lo ideal es que se parezca más, lo más que se pueda a esto de aquí. Entonces, esto de aquí se representa como la integral de una función. Si yo le agrego otros elementos, por ejemplo, desde A hasta B, estos de aquí, este valor se llama límite superior. Y este de aquí se llama límite inferior. Lo que está dentro de la integral se llama integrando. El símbolo este se llama símbolo de integral. Y este elemento se conoce como diferencial. Este es el diferencial, el signo de integral. Estos dos juntos se llaman como límites de la integral, integrando de la función. ¿Estamos? Esos son los elementos que forman parte de una integral. Entonces, la integral f de x desde a hasta b, así se lee, la integral de f de x desde a hasta b, no al revés, no de b hacia a, no. Porque estamos hablando del límite inferior desde a hasta el límite superior b. ¿Qué define esa integral? Pues esa integral define el área debajo de una curva.
en el intervalo AB. ¿Estamos? Eso es la definición de integral, geométricamente. Una integral me define un área debajo de una curva. ¿Estamos? Y lo más importante de esto es que la integral geométricamente me define un área debajo de una curva. Y resulta interesante que desde el principio, cuando nosotros empezamos a intentar calcular el área, nuestra hipótesis es que el área debajo de la curva pues, se representa como una antiderivada. Y vean lo curioso de esto. Estamos hablando de que la suma de elementos infinitesimales se relaciona con razones de cambio. ¿Por qué razones de cambio? Porque estamos hablando de antiderivadas. La derivada de una función dijimos que era una razón de cambio. Pero la antiderivada, o el proceso inverso, como vamos a llamar ahora, integral, la integral es una suma infinita. O sea que prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que el cálculo de una razón de cambio es un proceso contrario a una suma infinita. Curioso, ¿no? A eso se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, definido en dos partes, dice así. Vean que copio del libro para no escribirlo yo, ¿no? Teorema fundamental de cálculo parte 1. Si f es una función continua en un intervalo dado, entonces la función g definida por la integral, ¿ven? G de x es una nueva función, que es la integral desde a hasta x de una función f de t por dt. Es continua en el intervalo a y derivable en ab, y g' de x es igual a f de x. Vean lo que me está diciendo aquí. Si yo derivo esta función, me da la función que tengo aquí adentro. Lo que me está diciendo este teorema es que la integral y la derivada son operaciones inversas. Eso es lo que me está diciendo el teorema fundamental del cálculo en su parte número 1. Y en su parte número 2, pues respalda lo que acabamos de ver. Si f es continuo en a y b, entonces la integral de la función f de x desde a hasta b es igual a f de b menos f de a. Es decir, esta expresión que me define el área se calcula como la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a, que fue lo que iniciamos. Miren, si ustedes recuerdan, por favor, el área, ¿sí? Y ahora estamos hablando esto como una integral, donde f es una antiderivada de f, ¿ven? Esta f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Es decir, una función tal que la derivada de esta f es la función que está aquí dentro. Tengo dos expresiones que me definen entonces el teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos? Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice? Afirma que la integral y la derivada son operaciones inversas. Eso dice el teorema fundamental del cálculo. A ver, por favor, solo para ver si están despiertos. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? La integral es la inversa de la derivada. Muy bien, eso dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos? Y estos dos teoremas que están aquí me sirven para poder resolver algunos problemas que vamos a encontrar en los ejercicios que vamos a realizar. Recuérdense entonces, una integral se calcula como una antiderivada. ¿Y qué define una integral? Pues define el área debajo de una curva. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Audio Jungle.